Empiezo, sí. Bueno, pues buenas tardes, gracias por su presencia. Un poquito más adelante. Soy enana, pequeñísima. Buenas tardes, gracias por su presencia. Decirles en primer lugar que tenemos una gran satisfacción de parte del Gobierno de España y del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la reunión que se celebra hoy. Entiendan que es de máxima importancia. En primer lugar, es el primer contacto que voy a tener con la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo y los agentes sociales europeos. La reunión es de primera magnitud. En un contexto, permitan que de enorme incertidumbre y de máxima preocupación como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania y las consecuencias económicas y sociales que están teniendo. Por tanto, esta cumbre que tenemos hoy, esta cumbre que va a hablar de diálogo social, es de máxima importancia para el conjunto de los europeos y las europeas. En segundo lugar, decirles que para nosotros es de enorme importancia la defensa del diálogo social. Lo he dicho desde el primer día que he llegado al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin duda, la participación de los debates importantes de los agentes sociales, empresarios y sindicatos es clave en nuestro país, pero desde el primer día que he llegado al Ministerio de Trabajo y Economía Social, sin duda, la participación de los debates importantes de los agentes sociales, empresarios y sindicatos es clave en nuestro país, pero de idéntica manera sostengo que el diálogo social es clave también en el seno de la Unión Europea. Acabo de tener una reunión ahora mismo con los empresarios europeos y he dicho exactamente lo mismo. Más que nunca necesitamos desplegar con fuerza el diálogo social europeo. Y sobre todo cuando recuerden que hace más de 12 años que no alcanzamos un acuerdo de diálogo social en Europa. Les estoy hablando con claridad, por ejemplo, de la Directiva 77/99, la que regulaba los contratos temporales. Fue fruto de un gran acuerdo social a nivel europeo y lo que voy a defender esta tarde es que Europa se reposicione justamente en tiempos de incertidumbre, en una defensa que ha habido un acuerdo en el año 2002. Ahora están trabajando de manera autónoma, bipartitamente, empresarios y sindicatos europeos en el teletrabajo y en la desconexión digital. Pero sí, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social vamos a defender hoy que, aparte del soft law, vayamos también a por una apuesta de hard law en la Unión Europea. Es clave, es decir, que volvamos a un modelo de conformación de directivas, por tanto, de normas que dispongan sobre acuerdos sociales. Es de gran importancia, insisto, por poner el ejemplo, la 77/99. En tercer lugar, señalarles que en la presidencia española ya estamos trabajando todos los temas que van a ser importantes para nuestro país y, sin lugar a dudas, uno de ellos, de manera central, va a ser el diálogo social europeo, en el que nos vamos a convertir en embajadores del diálogo social, y los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos europeos, van a jugar y van a tener un papel protagonista de manera central. Ya ellos lo saben, lo estamos trabajando ya con los agentes sociales españoles, van a ser también ellos los anfitriones, pero va a tener un papel determinante. Y finalmente, también señalarles que los próximos días 2 y 3 de noviembre, Madrid va a ser la capital del mundo del diálogo social, también de máxima importancia. Llevamos muchos meses trabajando desde el Ministerio de Trabajo en este gran evento. Nos vamos a colocar en el centro del mundo de la defensa del diálogo social y otra manera de realizar política y también políticas públicas, y tenemos más de 130 participantes en este gran evento. Por tanto, también el 2 y el 3 de noviembre va a ser una cita muy importante en nuestro país, en la capital de España, y en la que saquemos, espero, buenas conclusiones a este respecto. Sí, vicepresidenta. No, bueno, eso, hablábamos de diálogo social. Quería saber también qué problemas tiene la COE con la patronal para el organizador del becario. Y luego otra cosa en clave nacional, ¿qué opina del retraso en la tramitación de la ley trans?
Gracias por sus preguntas. En la segunda de las cuestiones que usted señala, creo que la ley trans ha de salir adelante, en primer lugar, porque es una ley que otorga derechos a las personas trans y, por tanto, soy clara, debe de cumplirse esta ley y salir adelante. Tenemos que defender los derechos de las personas trans en nuestro país. Por tanto, espero que lo antes posible esta norma salga adelante. En segundo lugar, he dicho que soy una gran defensora del diálogo social y quiero darle las gracias a los agentes sociales de mi país que llevan desde abril, es decir, 7 meses, en la mesa de diálogo social que preside el secretario de Estado, que me acompaña, trabajando con una enorme intensidad en una norma que es clave para erradicar la precariedad laboral en España, la mal llamada o el mal llamado Estatuto del Becario. Quiero darles las gracias por estos 7 meses de diálogo social intenso, pero señalar que en la disposición adicional segunda de la reforma laboral, ustedes saben que nos mandatábamos las partes que suscribimos la reforma laboral, es decir, agentes sociales, patronales, sindicatos y Gobierno de España, nos mandatábamos justamente a el desarrollo en este plazo, antes de diciembre, de esta norma. Por tanto, estamos cumpliendo con lo que decía la reforma laboral. ¿Y por qué la reforma laboral señaló una disposición adicional la necesidad de abordar de manera específica esta materia? Pues porque éramos conscientes, la patronal y los sindicatos también, que había una realidad absolutamente de vulnerabilidad, de precariedad absoluta en el mercado de trabajo español y que había un mal uso de las becas en nuestro país. Por esto hemos dicho en la reforma laboral que había que desarrollar los procesos de prácticas laborales en las empresas. Les decía que les doy las gracias a los agentes sociales para que vean la intensidad del debate. Por ejemplo, para la patronal española, y lo ha aportado así al debate, era muy importante dejar fuera de esta norma las prácticas profesionalizantes. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, pues las prácticas que han de desarrollar colectivos específicos. Por ejemplo, la marina mercante. Tenía razón la patronal española y, como tenía razón, así va en esa propuesta que estamos haciendo. O tenía razón la patronal española y los sindicatos españoles cuando decían que un puesto de trabajo en España no puede estar sustituido por una beca, como hasta este momento viene pasando. O tenían razón, y tienen los sindicatos, cuando han puesto mucho empeño en el despliegue de la cobertura de los gastos de los becarios y las becarias, o, por ejemplo, que la salud laboral se incorpore a las personas que también están realizando prácticas. Por tanto, les hago un ejemplo de cómo llevan con mucha intensidad trabajando durante 7 meses los agentes sociales. Yo estoy a resultas del debate de la patronal, aún no nos han comunicado nada, pero estoy convencida que el señor Garamendi no está de acuerdo con que tengamos falsos becarios en nuestro país. O estoy convencida que el señor Garamendi no está de acuerdo en que en nuestro país tengamos personas que están ocupando una beca sin garantías. Estoy completamente convencida de que eso no lo comparte el señor Garamendi. Por tanto, insisto, no sé cuáles son las razones, después de un debate muy intenso de 7 meses en el que ha habido diálogo social de manual, todavía no se deciden. Los agentes sociales han estado a la altura de las circunstancias siempre. Fíjese, con los sindicatos y con la patronal española, normas mucho más complejas que esta las hemos sacado adelante. La ley Riders, que está siendo objeto de debate ahora mismo en la directiva europea, pero no solo la ley Riders, no, normas que tienen que ver con la igualdad retributiva o la propia reforma laboral. La COE estuvo a la altura de las circunstancias, antepuso los intereses de su país. Me consta que en la disposición adicional segunda se dijo es una forma de precariedad absoluta y tiene que ser corregida. Y, por supuesto, los sindicatos. A mí me gustaría que la COE vuelva a estar a la altura de las circunstancias, sobre todo cuando le doy las gracias porque ha estado trabajando durante 7 largos meses. Vicepresidenta, volviendo a la ley trans, ¿sabía el presidente, tenía constancia de ese retraso? Hoy el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso insinuaba que quizá era una maniobra de la diputada Carmen Calvo del PSOE, que el presidente puede ser que no conociera esto. Y después, en clave judicial,
¿Podrá Podemos nombrar algún vocal del Consejo General del Poder Judicial y si propondrá el nombre de Víctor Rosell? Gracias. Gracias por las preguntas. No les voy a desvelar nunca las conversaciones que tengo con el presidente del Gobierno. Lo único que digo es que la ley trans es clave para nuestro país por una razón fundamental, y es que es como la reforma laboral: concede derechos, recupera derechos para las personas que hoy son privadas de ellos. Por tanto, creo que es urgente que España saque adelante la ley trans. En el resto de consideraciones sobre otras personas no voy a entrar. En segundo lugar, agradecer la pregunta sobre el necesario cumplimiento de los mandatos constitucionales. Creo que es vital para nuestro país reequilibrar y retomar, ¿no? Creo que el respeto a las instituciones. Sinceramente creo que el Partido Popular nunca debió de haber abandonado la institucionalidad. Me parece que ha sido muy grave que en 4 años en nuestro país las instituciones judiciales por excelencia hayan estado golpeadas, lo digo sinceramente. Cualquiera que conozca el entramado judicial, fíjese, el máximo órgano, ¿no?, de gobierno de los jueces, pues estar lastrado como ha estado por la negativa del Partido Popular, creo que es de máxima gravedad. Por tanto, bienvenida el Partido Popular a la institucionalidad. 2, estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo desde el Gobierno y las restantes formaciones políticas, entre ellas el Partido Popular. Y créame, los acuerdos que hemos suscrito entre las formaciones que componemos el Gobierno, esto es Unidas Podemos y el Partido Socialista, se van a cumplir. No les voy a dar ningún nombre, como siempre hago, por principio de prudencia y porque además creo que no ayudo demasiado otorgando nombres en este momento. Creo que estamos respetándonos todas las partes y trabajando con honestidad y respetando las formulaciones. Por tanto, bienvenido la institucionalidad, el reequilibrio de los órganos judiciales y, desde luego, el Gobierno de España, tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista, estamos trabajando para este acuerdo. Y permítanme que yo a las personas que están negociando, tanto el señor Félix Bolaños como el señor Enrique Santiago, les doy las gracias porque, créanme, siguen negociando a estas horas. Vicepresidenta, ha estado en la cumbre social tripartita entre los agentes sociales europeos, sindicatos, patronal. Empieza a haber enfrentamiento en varios países europeos, precisamente entre las dos partes. Francia es un ejemplo, los márgenes de las petrolíferas, podríamos hablar de las cadenas de alimentación. Se ha hablado de un otoño caliente para Europa. ¿Lo teme usted para España, que se importe estas protestas? Bueno, gracias por la pregunta. He tenido una primera reunión con Business Europe ahora mismo, la terminé ahora mismo. Voy a tener más reuniones a lo largo del día de hoy y, por supuesto, la cumbre, que creo que es de máxima importancia. Yo creo que la pregunta que usted formula es de una extraordinaria importancia. El momento político y social en Europa y en el mundo es clave. Estamos sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra en la que estamos conociendo una inflación que no habíamos visto más que en los libros de historia económica y, por tanto, debe de ser reparada. Y aquí soy clara. Desde luego, los salarios europeos no son los causantes de la inflación, son las víctimas. Como ya han visto ustedes, muchos países ya han subido los salarios mínimos en porcentajes muy elevados. España lo hará así mismo también, convocando la mesa de diálogo social en diciembre. Ayer mismo el propio presidente del Gobierno en su comparecencia lo destacaba y, por tanto, desde luego, los salarios son las víctimas. Mi apuesta decidida, hoy lo diré por la tarde, es la protección absoluta del poder adquisitivo de las rentas salariales en nuestro país. En España lo estamos haciendo, no solo de las rentas salariales, de todas las rentas en general, de las rentas de nuestros pensionistas, de las rentas más bajas. Es fundamental para que no se produzca la salida a la crisis que ya hemos sufrido en la gobernanza anterior, tanto en la europea como en la española. La apuesta que hizo el Partido Popular en la crisis financiera la conocen bien, se llamó precariedad laboral y se llamó devaluación salarial, es decir, el empobrecimiento masivo de nuestro país.
con situaciones muy dramáticas y, como saben, alcanzando unas tasas de paro que llegaron a ser entre el 26 y el 27% y de paro juvenil en aquel momento del 56%. Estamos en tasas de paro muy graves en España, pero muy alejadas de aquella realidad. Por tanto, la conversación que he mantenido ahora y que creo que va a ser muy fructífera y muy interesante esta tarde es que hay que preservar el poder adquisitivo de las rentas salariales y hay que preservar la producción en Europa. Soy clara, creo que Europa va tarde, tiene debates pendientes, tenemos que hacer una apuesta fuerte por la industrialización, eso sí, sostenible y verde en Europa. Nunca debimos de llegar hasta aquí como hemos llegado. Ahora me comentaban, ¿no? Pues los procesos que está sufriendo Europa, ¿no? en la producción de muchas materias primas. Por tanto, yo creo que el tiempo es adecuado y hay dos equilibrios que siempre defiendo, que es defendamos el tejido productivo y defendamos las rentas salariales, y así saldremos mejor de esta crisis. En España lo hemos demostrado. Es la primera vez que hemos gobernado la crisis de la pandemia de manera diferente. Se nos ha criticado mucho, se cuestionaba mucho la política que desplegamos y esa política resultó ser útil para los trabajadores, para las empresas, pero también para la economía en su conjunto. Y creo que esto es el camino que debemos de seguir también en Europa. Gracias. 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 Gracias.